Hola, ¿qué tal? Supongo que muchos de vosotros ya me conocéis, y los que no me conocéis, que sepáis que me llamo Jacobo Feijó. Llevo metido muchos años en el tema de la narrativa, narratología, y también en el tema de la ficción interactiva. Dentro de la ficción interactiva me he inclinado un poquito más por todo lo que es la familia de los librojuegos, los Elige tu propia aventura, también llamados literatura de multitrama, ergódica, de elección, de multiexploración, se la ha llamado de mil millones de formas diferentes. El caso es que fui uno de los cofundadores de la asociación Dédalo, de ficción interactiva, y de la página web librojuegos.org, y mi amigo Ruber Igelnest, como siempre lo leo, digo Ruber Eaglenest, entonces pero se pronuncia Ruber Igelnest, me ha pedido que por favor os hiciese un pequeñito vídeo para esta jam de Rayuela de Arena que habéis convocado, y que me parece una idea excelente y con una potencialidad fuera de serie. El caso es que cada vez, pues, el tema de este tipo de estructuras de libro-juego, vamos a llamarle así, o de ficción interactiva, si queréis, es una familia más grande la ficción interactiva. A mí me ha servido laboralmente para muchas cosas, ¿no? Desde hacer temas formativos, temas educativos. Recientemente ando con un proyecto de una serie basada en este sistema, que va cogiendo opiniones de la gente según tomen elecciones, etcétera. Entonces, partiendo de esto, Ruber me dijo: Jacobo, a ver si nos puedes hacer un vídeo donde le aportemos un poco a la gente, pues, más cosas, posibilidades, conocimiento, etcétera. Y hablando, podíamos hablar de hacer tantos vídeos de tantas cosas. Me dijo: mira, como últimamente veo que estás metido en temas de diseño narrativo, etcétera, ¿por qué no nos haces un pequeño vídeo de 20 minutos dando unas pautas de diseño narrativo para que la gente se anime a crear este tipo de estructuras? Entonces, bueno, como Ruber está ahora mismo muy activo en este tema y considera que es lo apropiado, pues vamos a hablar un poquito de diseño narrativo. Os cuento. Os voy a exponer mi teoría del diseño narrativo, lo que a mí me ha funcionado y lo que he experimentado, y donde he sacado una serie de datos mediante hipótesis, experimento, validación o refutación de la hipótesis, como hacen los científicos, y lo que yo creo que ha funcionado y es muy sencillo de entender. Habréis oído antes esta estructura pues en el diseño de juegos, algún autor, etc. Todos le ponemos nombres diferentes a cosas iguales, pero cada uno, es cierto, cada escuela aporta su pequeño matiz o su pequeña interpretación. Por poner un ejemplo, la tortilla francesa en España se llama tortilla francesa, en el resto del mundo se llama tortilla secas, pero es lo mismo. Hay gente que la hace con perejil, hay gente que la hace un poco más hecha, menos hecha. Ahí está el matiz que le puede ir dando cada uno. Bueno, primero, ¿qué es diseño narrativo? Hay una bronca monumental con este tema, a mi entender injustificada. Diseño narrativo, hasta donde mi conocimiento llega, es una expresión que puso de moda McKee en el libro El Guión. McKee es uno de los principales autores, o de los principales autores del estudio o teóricos del guión. Es un libro denso de leer si no habéis leído antes libros sobre guión o sobre narratología. Os recomiendo que empecéis por cosas más sencillas. Por ejemplo, Salva el gato de Snyder es mucho más accesible. Cuando ya profundicéis y queráis llegar a la filosofía de la narración como una filosofía casi mística, entonces meteos en el libro del guión de McKee. McKee fue el primero, hasta donde yo llego, en utilizar la expresión diseño narrativo. ¿Por qué? Porque McKee decía que toda narración necesita unas pautas de diseño como tienen las ciencias o como tiene la ingeniería. No se puede narrar alegremente según te van saliendo las cosas, corrigiendo, etc. Él hablaba de hacer una estructura con una serie de pasos, de una estructura básica, luego más elaborada, luego poner unos puntos de giro, etc. Y a todo eso, esa planificación, esa organización que incorporaba técnicas de la ingeniería y técnicas del diseño para hacer la escritura 2.0 frente a la que hemos usado hasta ahora, por eso le llamó diseño narrativo.
creo que desde este punto de vista queda zanjada cualquier discusión, que si un escritor es diseñador narrativo, que son los guionistas, que son los diseñadores de juego, punto. Es tan sencillo como decir, en lugar de hacerlo de una forma artesanal, hacerlo de una forma pautada y semi-industrial. Hemos llegado a un punto donde la escritura se tiene que profesionalizar y para eso adopta técnicas del diseño de la ingeniería. Esa es la expresión de diseño narrativo. Bien, basándose en esta concepción, ¿cómo entiendo yo el diseño? Yo me denomino a mí mismo diseñador narrativo, o lo considero, porque tengo una pauta y tengo una estructura para crear. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, yo le he llamado la teoría de los 3 pilares, 3 columnas, 3 pilares que sostienen una casa, 3 patas. Esto me recuerda a la casa de la bruja Baba Yaga de los cuentos rusos, que tenía 3 patas, ¿no? 3 patas de gallo que giraban sobre sí misma constantemente. Me acaba de venir a la cabeza. En mi teoría de las 3 pilares, todo diseño narrativo necesita un pilar matemático, ahora os lo voy a explicar, un pilar narrativo y un pilar emocional. Vamos a empezar por el emocional. El pilar emocional o motivacional es aquel que, como decía la canción de Celtas Cortos, la de 20 de abril, es aquel que sacude las conciencias. Pensad que cualquier obra de arte, o cualquier en general, sí, las obras de arte, la música, la pintura, los juegos, que al fin y al cabo son un tipo de arte industrializado, son industrias culturales, la escritura, el cine, todo esto pretende sacudir conciencias, como decía Celtas Cortos en la canción de 20 de abril. Entonces, nuestro principal objetivo va a ser azuzar emociones, sacudir conciencias, impactar, y que aquel que recibe nuestro mensaje acabe diciendo, ostras, pues he aprendido algo, me ha emocionado, me ha hecho pensar, me ha dado miedo, me ha hecho llorar, cualquiera de las ramas que queráis tocar. Por lo tanto, no olvidéis nunca que todo lo que nos tenemos que orientar siempre es al perfil emocional o motivacional. Para poder sacudir una conciencia o azuzar a una persona, necesitamos tocar sus motivaciones. No va a ser lo mismo sacudir la conciencia de un científico que le motiva la curiosidad que la de un atleta que le motiva la competición. Fijaos, son 2 tipos de motivadores diferentes. Un científico también puede ser competitivo, pero hay un mayor porcentaje de curiosidad que de competición. Un ONGero, por ejemplo, tiene un porcentaje muy grande de altruismo. Un detective lo tiene también de curiosidad. Un youtuber, por ejemplo, tiene un porcentaje muy alto de visibilidad. Lo que más le motiva es ser visible y que lo vea mucha gente. Hay anuncios o hay productos que se basan en la motivación del estatus. Solo la gente con dinero puede pagarse un Ferrari. Solo los que tenemos dinero podemos acceder a un Ferrari. Fijaos cómo hay distintos motivadores que tocados azuzan diferentes emociones. El primer pilar, el emocional, es determinar a vuestro público qué emoción o qué motivación le va a impactar. Si queremos hacer un relato, por ejemplo, de una temática social sensible, tendremos que tocar unos motivadores o unas emociones de altruismo. Por ejemplo, pues el transgénero. ¿Vale? Si tocamos ese motivador de tienen derecho a que se les trate como a cualquier ser humano, estaremos llegando a ese público al que nos queremos dirigir. Si, por ejemplo, queremos hacer un relato de competición, porque va dedicado a la superación, tú puedes dejar de fumar, tú eres único en el mundo y tienes la suficiente fuerza, le vas a vencer a tu enemigo el tabaco. En ese caso, tocaríamos un motivador de competición. Tened muy claro, haced un estudio primero, ponéis primera columna, ¿qué motiva a la gente? A la que nos queremos dirigir. Y como una de esas ramas de la columna puedes empezar a decir qué motiva a los personajes de nuestra historia. Para darle más jugo a esa historia que escribimos, podemos tener al protagonista que le motiva la recompensa final de la historia, pero sin embargo al enemigo le motiva la venganza, etc. Como podéis ver, en el diseño narrativo es muy importante, y luego vamos a volver de nuevo a este pilar y veréis por qué, decidir qué es lo que motiva al público al que te orientas y qué es lo que motiva a tus personajes.
¿Está claro? Repetidme lo que he dicho. Es fundamental. Perded mucho tiempo, o todo el que necesitéis, para determinar cuáles son las motivaciones y el estudio del público al que os dirigís. Esas motivaciones azuzan emociones. Bien. ¿Cómo llegamos hasta esas motivaciones? Ahora es cuando entra en juego el pilar matemático. El pilar matemático es aquel que determina la medición de los tiempos. Yo esto lo aprendí en el diseño de juegos. Todos los diseñadores de juegos lo primero que hacen es una curva. Ponen un eje de coordenadas y dibujan una curva. La curva puede ser en picos de sierra ascendentes, o la curva puede ser palo de hockey, que es esa curva que es así. Hay muchas más curvas. Está la pirámide de Freytag, que es así, es un triangular. Podéis hacer espirales, podéis hacer lo que os da la gana. La que yo os recomiendo es o la de picos de sierra ascendentes o la curva de palo de hockey. Esta curva va a determinar la medición de los tiempos. ¿Y qué son los tiempos? Pues en un libro los tiempos son los capítulos, que se dividen a la vez en páginas, que se dividen a la vez en párrafos. Los tiempos, en este vídeo que os estoy haciendo, son los distintos cortes que meto. Cada vez que paso a hablar de un pilar, he dado un tiempo. En las películas o en las series es el final de cada capítulo. En las películas es cada inflexión o cada giro que pega la película o cada escena diferente. Esa curva os va a permitir medir aproximadamente el tiempo total, la intensidad y el ritmo. Vamos a ver primero la curva del palo de hockey. El palo de hockey tiene una ventaja muy buena, que es una curva que va muy lentamente ascendiendo y cada vez se va haciendo más exponencial. Esto hace que al final de la curva se haya muy trepidante el ritmo o muy intensa la emoción, cosa que al principio es muy suave. Empieza el protagonista en su vida normal, tan tranquilo, y según se va acelerando, llega un momento en que las cosas se ponen ya muy intensas, muy trepidantes, se aceleran los tiempos, se acerca cada vez más la tensión. Esta curva mide tensión versus tiempo. La otra que os hablaba es la de picos de sierra. En esta el ritmo de tensión es mucho más rápido, más alto, pero después de cada flash de tensión o de cada escena de tensión, se relaja un poquito esa curva, cae y vuelve a subir. Al ser picos de sierra ascendentes, cada pico alto es mayor que el anterior y cada pico bajo es mayor que el anterior. Esto significa que la tensión 2 es más fuerte que la tensión 1 y el descanso 2 es menos descanso que el 1. Hacemos así. Esta curva también puede daros muy buenos resultados, es un poco más difícil de manejar, sobre todo porque la gente ya le va pillando el ritmo, y al cabo del segundo o tercer susto ya se dan cuenta que luego viene un descanso, luego viene un susto, etc. Si diseñáis narrativamente juegos o videojuegos, puede ser una opción muy buena. Personalmente a mí me gusta mucho y me ha dado muy buen resultado la de palo de golf. El nivel de dificultad se incrementa muy suavemente y llega un momento donde casi sin darse cuenta las cosas empiezan a ser muy difíciles, o en el caso de la tensión narrativa, muy trepidantes o muy tensas. El problema que se está agrandando, que tiene flecos, que tiene cosas ocultas, etc. Este sería el segundo pilar, el pilar matemático. Perded también mucho tiempo con el pilar matemático porque os va a determinar muy bien el pilar narrativo. Vais a poder dividir muy bien las secciones del mensaje que queréis dar, lo podéis pautar muy bien en el tiempo y saber con relativa facilidad cuánto va a durar en el receptor ese mensaje que vais a dar. Nos quedaría por lo tanto el tercer pilar. El tercer pilar es el narrativo. Este es el que más conocéis. El pilar narrativo es aquel que se compone, desde mi teoría, de texto, narración. Narración que es texto, es imagen, es música. Todo aquello que exprese un mensaje es narrativa, no solo la textual. En un videojuego, que sería el ejemplo más fácil, la narrativa es la imagen, la narrativa es el sonido, la narrativa es cuando se mueve la cámara, la cinética se llama, ¿no? Movimientos cinéticos, o cinegéticos. Siempre me baila esa palabra. Eso, movimientos de cámara, el texto, el sonido, la ilustración, las animaciones, las infografías, todo eso es una forma de narrar.
lo audiovisual textual, audiovisuotextual. Eso es narrativa. Ahí es donde tenéis que encajar vuestra narrativa al pilar matemático, a esa curva de tiempos, esa curva de tensión que hemos creado, y al pilar emocional, a lo que queremos transmitir y lo que cada personaje o cada situación que expresamos transmite o representa. Y toda esa granularidad de motivaciones y emociones. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo encajamos esto? Porque si os fijáis, y ahora cierro el círculo, estos tres pilares son circulares y se retroalimentan. Os voy a poner un ejemplo. Si queremos un mensaje muy competitivo, queremos diseñar un mensaje muy competitivo, tocaremos el motivador de la competición. La curva de la que hablaba la pondremos muy forzada, hay competición, cada vez es más exagerada, y por lo tanto la narrativa cada vez es más competitiva y más exagerada. Los tiempos se acortan, el lenguaje es más agresivo, la música es más trepidante. Si observamos que esto le gusta a nuestros receptores, usuarios, espectadores o lectores, forzaremos la narrativa más competitiva. Al forzar la narrativa nos veremos obligados a hacer una curva más inclinada, más competitiva, que incidirá más en la emoción o en la motivación de competir. Por lo tanto, estos tres pilares se cercan. En el momento en que se cierran, en el momento en el que tocas uno, empieza a repercutir, a rebotar ese eco en los demás, y es una espiral que se va abriendo o se va cerrando según nuestra dirección como diseñadores narrativos, según la dirección a la que le demos. Bien. ¿Cómo llevamos esto? Esto es la teoría, ¿cómo la llevamos a la práctica? Yo en la práctica lo que hago es, cojo un digancero, lo pego en la pared con cinta aislante y dibujo una curva muy grande. En la curva pongo tiempo cero y tiempo máximo. Por ejemplo, en un guión podrían ser 120 minutos. Una conferencia o un vídeo como el que estoy haciendo podrían ser 20 minutos. Una vez que pongo esa curva, la divido en esos hachazos que quiero ir pegando, aproximadamente. Aquí en el minuto 5-7, aquí en el minuto 12-14, ahora meto aquí un pequeño requiebro, un pequeño chiste, cambio de tema en este punto, etc. Una vez que ya tengo esto, ¿qué quiero fomentar? Pues quiero fomentar la atención o el conocimiento en la gente. Voy metiendo los motivadores y voy adaptando mi lenguaje narrativo a esos motivadores. Os recomiendo, una vez que ya tengáis que hacer la narrativa, para aquellos que tengáis poca soltura, empezad con el viaje del héroe. El viaje del héroe, como está en todos los mitos y en todos los cuentos de la humanidad, es muy sencillo de entender y de aplicar para los comienzos. Luego hay estructuras mucho más desarrolladas y hay tramas mucho más complejas. Pero para empezar está estupendo. El viaje del héroe, en su versión sintetizada por el escritor y guionista de cine Vogler, con V, se divide en 12 pasos. Lo vais a ver en Matrix, lo vais a ver en El Señor de los Anillos, en Star Wars, en El Rey León, en Cars, en Kung Fu Panda, lo vais a ver en todas partes. 1. Estáis en vuestro mundo ordinario. 2. Un día tenéis una llamada a la aventura. 3. Rechazáis esa llamada, queréis seguir vuestra vida. 4. Aparece una persona experimentada, un mentor, alguien que ha tenido esa experiencia previa, o que un sabio, que os dice que os animéis. 5. Dais el paso adelante a la aventura. Esto sería el primer acto. En el segundo acto empiezan los aliados, los enemigos, toda la trama de la historia, las pruebas, los giros, etc. Orientándose a la gran prueba final. Pero antes de la prueba final hay un pequeñito descanso. Cuando los hobbits llegan al al reino de los elfos, la fogata la noche anterior a la batalla, estas cosas. Se produce la gran lucha, la gran prueba final, la lucha contra el dragón, la lucha contra el enemigo, lo que sea. Se obtiene una recompensa tras esa prueba. El héroe vuelve a casa, vuelve resucitado, ya no es el que empezó, vuelve más sabio, ya se ha convertido en el sabio que animará al siguiente como mentor a hacer su viaje, y además vuelve con ese elixir. Vuelve a la tribu de la que salió, siendo más sabio después de haber vivido su aventura, y vuelve diciendo: a los leones se les caza con una lanza como esta.
Básicamente esta es la estructura del viaje del héroe. Los personajes con los que juegas son el héroe, los aliados, el malvado, también llamado la sombra. Los aliados del malvado, que son esos pequeñitos malos que van apareciendo a lo largo del camino. Está la figura del mentor, la figura del cambiante, que es el que te ayuda, te traiciona, te ayuda, te traiciona. Del embaucador, que es el que parece una cosa y al final resulta ser otra completamente distinta. Son arquetipos muy fáciles de ver, la estructura es muy sencilla y esto os va a permitir elaborar cualquier narrativa que os animéis para empezar. Según vayáis avanzando, vayáis teniendo más experiencia, podéis tener otro tipo de narrativas. Tenéis esto estructurado, lo encajáis en esa curva matemática y llegáis a unos motivadores. Aproximadamente debe llevar unos 21 minutos de charla. Os he explicado grosso modo en qué consistían los 3 pilares según mi teoría del diseño narrativo. Y por favor, animaos a hacerme cualquier pregunta, duda, ruego, sugerencia que se os ocurra. Y bueno, gracias por supuesto a Rubel Eagle-Nest por esta iniciativa y por estar dinamizando tanto la ham narrativa. Y por favor, animaos, por supuesto, a poner vuestro granito de arena, en esta rayuela de arena, para hacer que la ficción interactiva crezca un poco más, se dé a conocer, que es una barbaridad la cantidad de enamorados que hay de este tema, pero que nos estamos empezando por fin a comunicar y a ponernos en contacto con nosotros. Estamos sorprendidos de la cantidad de gente que había en silencio interesada por este aspecto. Lo que tenemos que hacer es más ruido, ayudarnos unos a otros, comentarnos, hacer foros, etc. No dudéis, cualquier pregunta, ruego, sugerencia, poneros en contacto con Ruber, conmigo o con quien haga falta. Y animaos, ¿vale? Venga, chavalotes, gracias por hacerme caso. Hasta ahora.